Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Agresividad y altruismo. En este vídeo trataré algunas cuestiones relativas a la agresividad, la genética y el altruismo y en la parte última del vídeo pues expondré mis propios planteamientos en relación con estas cuestiones. En primer lugar hay que decir que el fundador de la etiología, ciencia que estudia el comportamiento animal, Konrad Lorenz, se posicionó en la línea freudiana al destacar la existencia de un instinto agresivo que existe en todas las personas, que es uno de los cuatro instintos fundamentales, según él, común a todos los animales, junto con el hambre, el sexo y el miedo. Efectivamente, son cuatro formas, diríamos, habituales que están presentes en la mente humana, cuatro formas de moverse por la vida, entender la vida, etcétera, y sobre todo de sentir la vida, y esa es la realidad. En 1966, en su libro sobre la agresividad, pues Lorenz dice que esta no tiene solo un carácter reactivo, es decir, no se pone en marcha solo para defenderse, sino que en ocasiones dicho instinto agresivo se activa espontáneamente, a causa del deseo de demostrar la propia fuerza y sobre todo, especialmente, establecer jerarquías. En este sentido, yo estoy en desacuerdo con las teorías de Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII que decía que había habido pues una época del buen salvaje en el estado de naturaleza, en el estado primitivo, cuando no había Estado, ni política, ni leyes, ni gobierno, porque los antropólogos dicen todo lo contrario en sus estudios, en sus análisis, en sus investigaciones sobre esta cuestión de la agresividad humana. Se han publicado infinidad de libros sobre la agresividad humana y está claro que hay un instinto agresivo en todos los seres humanos. En unos es más intenso que en otros y bueno, eso también supone que hay pues muchas implicaciones negativas en lo relativo a la agresividad humana. Además, Lorenz, este etólogo, ve algunas bondades también, por otra parte, en el instinto agresivo, desde el punto de vista de la conservación de la especie, incluso en los seres humanos. Por ejemplo, según Lorenz, el impulso agresivo sirve paradójicamente para favorecer los vínculos de amistad en los grupos humanos. Se entiende respecto a otros grupos humanos que son enemigos o diríamos hay que apartarlos para que no causen el mal al grupo que se comporta de forma correcta. Y es que también hay que decir que los grupos humanos se cohesionan, se unen al establecer pactos de no agresión. Y en ese sentido, a base de desviar la agresividad hacia otro grupo, diríamos, se evita agresividades hacia un determinado grupo. Esto no parece que sea la solución óptima, pero es lo que suele suceder en la realidad social. Por otra parte, uno de los discípulos de Konrad Lorenz, del fundador de la etiología humana, que es Eibesfeld, pues en oposición a las tesis, a las afirmaciones de su maestro, defendió, en mayor sintonía con las posiciones de Rousseau, por ejemplo, en 1970 en su obra Amor y Odio, que no era tan evidente que hubiera una agresividad natural innata en el ser humano, y afirmó que las causas de las acciones violentas había que buscarlas fundamentalmente en la desigualdad en la distribución de los bienes económicos y en las numerosas leyes que protegen un régimen injusto. En este sentido, en parte estoy de acuerdo con lo que dice Eibesfeld, pero realmente puede haber una parte de la violencia y la agresividad que sea debido a estas causas, como dice este investigador, este etólogo, pero en otras muchas ocasiones simplemente hay un deseo de poseer lo que tienen otros, de robar, de engañar, de apoderarse de los bienes de otras personas, y eso es lo que generalmente suele suceder. Puede haber también actitudes violentas en el sentido de lucha contra la opresión económica y social, por supuesto que las puede haber, aunque no están justificadas, pero diríamos que la inmensa mayoría de las acciones violentas y agresivas es porque hay un instinto agresivo interno en la mente humana. No hay que olvidar que tenemos un cerebro reptiliano en lo más profundo de nuestro cerebro, que está rodeado por un cerebro de mamífero que es pacífico relativamente, y pues de ahí que como derivamos de los reptiles tengamos un instinto agresivo bastante pronunciado, muy pronunciado diría yo, en general. Según también Abel podemos ser optimistas respecto a la posibilidad futura de un mundo en paz, siempre y cuando la vida de las personas pudiera desarrollarse en un marco de justicia social. Pero esto creo que es algo, no digo que imposible, pero muy difícil de que se llegue a plasmar en una realidad. En cualquier caso, siempre puede haber pues, un planteamiento optimista de la cuestión, como hace este etólogo,
y podemos pensar que efectivamente si hubiera más justicia social habría menos violencia y menos agresividad. De eso yo no tengo ninguna duda. El problema es que para llegar a esa situación tienen que pasar muchas décadas probablemente y no sé si se logrará nunca de una manera completa. En cualquier caso hay que abrir un margen al optimismo. Eso me parece pues positivo. Más recientemente también es verdad que nos encontramos con los estudios de la sociobiología, disciplina de conocimiento que fue inaugurada por Edward Wilson, al publicar en 1975 su obra Sociobiología, la nueva síntesis. Los científicos de este campo de conocimiento tratan de explicar cómo fueron seleccionados evolutivamente de forma favorable los comportamientos altruistas o comportamientos desinteresados, que no se preocupan solamente del beneficio propio individual, del egoísmo de la persona, sino que se ocupan también de realizar acciones desinteresadas en favor de los demás. Y es verdad que en la realidad social se ven pues, bastantes comportamientos altruistas, pero claro, lo que prima en la sociedad es el egoísmo puro y duro, el egoísmo al máximo nivel. Y es verdad que aún así pues, hay comportamientos altruistas, afortunadamente. También aquí podemos hablar de la solidaridad social, de la solidaridad individual, de la compasión, de la empatía, que son valores éticos fundamentales y que tienen que estar también, tienen que utilizarse en la vida real. El problema es que se utilizan poco, en comparación con la cantidad de personas que no los utilizan en la forma de vida. Porque, repito, impera el egoísmo más brutal. En ese sentido, todo eso perjudica a la sociedad y perjudica a los propios individuos, pero es lo que sucede. Por otra parte, también está la noción de altruismo genético, que da a entender que cuando alguien actúa generosamente lo hace en virtud de que sus genes le llevan a actuar así porque advierten que eso es lo más conveniente para ellos, pues mejoran las probabilidades de transmitirse a la siguiente generación. También hay que decir que hay una parte de la población, una parte de las personas, un porcentaje determinado, que es difícil establecer en qué medida es mayor o menor, que sí es verdad que tienen comportamientos solidarios en general, que es algo parecido al altruismo en el fondo, y también de una manera más simple, es algo parecido al altruismo. Y realmente esto sería lo adecuado para todo el mundo, que todo el mundo fuera solidario y altruista, pero no es así, esa no es la realidad. No obstante, hay que decir también que el enfoque de la sociobiología recibió rápidamente numerosas críticas por parte de otros científicos como Stephen Jay Gould y de otros como Richard Lewontin. Ambos lamentan, por ejemplo, lo que consideran que es un reduccionismo genético o adaptacionismo de los sociobiólogos, pues entienden que estos, al explicar la conducta humana, a partir de la presión que ejercen los genes, hasta el punto de querer derivar de ellos incluso el altruismo, nos lleva a un determinismo biológico y a la negación de la libertad humana. Lewontin incluso llega a acusar a la sociobiología de responder más a intereses ideológicos que a motivaciones científicas. Por tanto, el debate sigue abierto. A partir de ahora voy a expresar mis propias ideas al respecto de la agresividad, la genética y el altruismo. Considero que en general la mayor parte de la población es, diríamos, muy egoísta. Todos somos egoístas, pero ese egoísmo va en contra de los demás. Es verdad que hay que tener un cierto nivel de egoísmo, que eso es lógico, es natural, porque todos tenemos que vivir adecuadamente, con dignidad, y si no eres algo egoísta, o hasta un determinado punto egoísta, pues no puedes vivir, eso es cierto. Pero el problema es el excesivo nivel de egoísmo que existe en la sociedad. Luego, el excesivo nivel de engaño que también existe a nivel social, de trampas, de todo tipo de fraudes, etcétera, etcétera. Por supuesto, también hay que decir que mucha gente es buena y se comporta bien, respeta las leyes y tal, pero hay un porcentaje, no voy a decir qué porcentaje porque es difícil de determinar, que no lo hace. Entonces eso complica la existencia de todas las personas. Y por otra parte también hay que decir que vivimos en una sociedad muy consumista, muy materialista, donde pues existen muchos problemas sociales y económicos, donde existe gerontofobia, que es un tema que está ahí patente, y parece que las personas somos pues algo prescindible en algunos casos. Luego hay marginación de personas también, desgraciadamente, por la raza, por el sexo, por las condiciones étnicas, por el color de la piel, por muchas razones que no están justificadas, por supuesto, por muchos motivos injustificados. Y en ese sentido, ante esa situación,
pues por ejemplo podemos plantearnos la existencia de la gerontofobia, que es el desprecio o el odio a los mayores. Más que odio, yo diría desprecio, que en realidad pues es una forma de odio también, de alguna manera. Y esa gerontofobia existe partiendo de la base de que mucha gente no se da cuenta o parece no querer darse cuenta de que ellos van a ser mayores antes de lo que creen. Y cuando llegan a ser mayores, adultos mayores que se dice ahora, para no utilizar el término viejo que parece despectivo, pues resulta que entonces querrán ser bien tratados. Y mucha gente pues no quiere ir a residencias de mayores porque considera que deben estar mejor en sus propias casas o domicilios, cuidados por sus familiares o simplemente con una persona que venga a hacerle las labores de casa cada día o cada 2 días o cada cierto tiempo. Y eso me parece pues una buenísima solución, pues diríamos que la comodidad de mucha gente pues hace que los manden a la fuerza a, diríamos, las residencias de mayores, porque hay muchas trampas para hacer que firman y al final, como nadie puede demostrar que la firma fue bajo coacción o por engaño, pues al final pues, mucha gente mayor va, aunque no quiera, a las residencias de mayores. Es verdad que hay situaciones especiales en que las propias familias no pueden mantener a la persona mayor por sus ocupaciones laborales, etcétera, pero aún así el Estado, el gobierno, es verdad, tendría que poner soluciones alternativas para la gente mayor que quiere quedarse en su domicilio y que sus hijos no pueden cuidarlo, pues que puedan tener apartamentos o pisos individuales o que vaya una persona cada día a ayudar a esa persona a hacer sus tareas diarias, a vestirse, a levantarse, etcétera, en definitiva, para que pueda seguir viendo su domicilio. Si hubiera ese tipo de política, como la hay en los países nórdicos u otros países, pues esto sería factible, sería posible, no es algo imposible. Claro, eso tendría que haber un sistema de bienestar social, un sistema de servicios sociales muy desarrollado y muy potente, pero eso se podría hacer, se podría conseguir de esta manera, aunque algunas familias por motivos laborales no pudieran cuidar a la persona mayor en su domicilio, sí habría una persona que iría todos los días a ayudar a esa persona, a hacer las cosas que necesita esa persona, a prepararle la medicación, etcétera, etcétera, por turnos o como fuera, o dos personas que se turnaran para la atención de esa persona. O sea, habría sistemas que tendrían pues una cierta sofisticación, claro está, pero que se podría hacer con un turno de 2 personas o de 3 personas, pues habría suficiente para, por lo menos por el día, ayudar a la persona y por la noche, pues bueno, ya habría menos problemática probablemente. Esto sería posible. Se podrían buscar soluciones en ese sentido, pero diríamos la atención a la dependencia no está en sus mejores momentos, por ejemplo, en España, y bueno, pues hay incluso cientos de miles o millones de personas que no llegan a recibir ninguna ayuda y que mueren sin recibir la ayuda económica o prestaciones de ayuda domiciliaria de una persona que acuda a ayudarlos, a acompañarlos, etcétera, etcétera. En definitiva, aquí pues hay mucho trabajo por hacer todavía y además la atención a la dependencia de los mayores o de gente con problemas de movilidad o de lo que sea, pues eso supone también, diríamos, como una forma de conseguir más trabajos para muchas personas que pueden dedicarse al cuidado de mayores, al cuidado de niños, al cuidado de personas pues con una cierta problemática y que necesitan un cuidado continuo. En ese sentido, pues eso es realizable. Lo que sucede es que hay que poner más dinero, más financiación y ahí realmente también la Unión Europea podría hacer mucho, dar más fondos económicos, la Unión Europea, para la ayuda a la dependencia y que no solo dependiera del propio Estado, del propio gobierno español y de los impuestos que pagamos todos los españoles, sino que también se complementara con las ayudas económicas de la Unión Europea. Eso sería realmente extraordinariamente positivo, no solamente para España, para todos los países de la Unión Europea y en general para todos los países del planeta. En definitiva, se pueden buscar soluciones a estas cuestiones. En cuanto a la agresividad, pues vivimos en un mundo cada vez, yo creo que más agresivo, desgraciadamente, más violento, donde parece que se está perdiendo la ética, se están perdiendo los valores éticos, desgraciadamente, donde parece que todo vale, el dinero lo puede todo, etcétera, etcétera. Y claro, esto no es tampoco algo precisamente positivo para las nuevas generaciones, que también tienen que darse cuenta de que si el mundo siempre ha sido duro y cruel, pues ahora parece que lo es más todavía. Estamos hablando, por ejemplo, de los contratos basura, de los problemas del paro que hay en todos los países y de la desigualdad económica tremenda que existe en muchísimos países del mundo y que existe en realidad en todas las naciones. Y esto se puede luchar contra ello pues a través de dedicar más impuestos a ayudas económicas, al salario social,
al ingreso mínimo vital para las personas que realmente lo necesiten, y eso daría lugar pues, a un mejor clima de convivencia, y realmente eso contribuiría de forma decisiva a mejorar la calidad de vida de todas las personas y sobre todo a hacer pues, una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, mejor en definitiva. Y nos beneficiaría a todos porque también impulsaría el ingreso mínimo vital el que hubiera, diríamos, más cantidad de consumo, en el sentido de que eso ayudaría a la economía española, a las pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas. Muchas gracias a todos por su atención, saludos, y por último decir que el que quiera puede compartir este vídeo, suscribirse a mi canal y darle like. Hasta siempre.